en día tenemos, nuestro marco normativo. Es un pronunciamiento jurídico y que viene a resolver y reconocer ciertas prácticas también que hemos estado realizando durante este tiempo. Lo principal es lo dispuesto en el artículo 7, bueno, ustedes, yo me imagino, todos conocen la normativa de la Ley 21.369, pero señala que las instituciones de educación superior que no adopten una política integral contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, no podrán acceder o obtener la acreditación institucional que prevé la Ley 20.129, y además señala en el artículo 10 que la superintendencia es competente para sancionar el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la ley. Así que establece, cierto, una consecuencia en la acreditación, pero también establece un marco de fiscalización donde la competencia es exclusiva para la superintendencia. Ese es el marco jurídico que hoy en día nos trae a poder revisar y poder emitir este pronunciamiento. Para poder entender por qué emitimos este pronunciamiento y cuáles han sido las razones, hay que retroceder un poco en el tiempo y hay que mirar algunos antecedentes de regulaciones y de productos que ha emitido la superintendencia en virtud de la Ley 21.369. Y la primera pregunta que queremos responder es, bueno, ¿qué ha hecho la superintendencia durante este tiempo a propósito de la correcta implementación del proceso de fiscalización y de la superintendencia? Ya, lo primero es recordar que en el año 2022 hubo un programa de fiscalización de la Ley 21.369, en la cual hubo una revisión formal de la existencia de una política integral y de sus modelos. Pedimos a todas las instituciones que nos enviaran sus políticas, que nos enviaran su modelo de prevención y su modelo de investigación o sanción, para conocer si es que las instituciones tenían o contaban con estos documentos. Luego, entonces, una institución de educación superior, de todas las revisiones, no acompañó la política integral, entonces no tenía, ¿cierto?, este instrumento y tampoco sus modelos. Se inició un procedimiento administrativo sancionatorio y durante el curso del procedimiento, los descargos, la institución acompañó la documentación, acompañó su política integral y acompañó los dos modelos. Entonces, hoy en día, a raíz de la fiscalización que se hizo de las instituciones vigentes al 2022, no contamos con ninguna institución de educación superior que no tenga su política integral y que no tenga sus modelos desde el punto de vista formal. Luego, para poder cerrar ese programa de fiscalización, durante el año 2023 se revisaron los modelos de prevención y los modelos de investigación y sanción de cada una de las instituciones de educación superior y se realizaron retroalimentaciones. Ya las retroalimentaciones decían relación con aspectos que se debían mejorar tanto del modelo de prevención como del modelo de investigación y sanción, y durante el 2023 se notificaron a todas las instituciones de educación superior de su oficio de retroalimentación. Esto en el marco de un compromiso de la superintendencia por apoyar la implementación gradual de la Ley 21.039. Sabemos, estamos conscientes de las dificultades que ha tenido la implementación de esta ley, no solo desde el punto de vista operativo, sino desde el punto de vista de la asignación de recursos, y por lo tanto nosotros también tuvimos un compromiso, ¿cierto?, de apoyar y acompañar a las instituciones y poder también retroalimentarlas en el cumplimiento de la ley 21.369. Asimismo, participamos en diversas instancias de capacitación, instancias que decían relación con resolver dudas de la ley, cuando se emitió la circular 1 del 2023 que interpretó la ley 21.369, también hicimos capacitaciones, estuvimos en varias instancias con Vanessa, nuestra encargada de género, y quien les habla, realizando online, de manera presencial, y abordamos diversos aspectos de la ley. También desde la División de Supervisión de esta superintendencia se hicieron diversas capacitaciones. En ese punto yo creo que se marca ya un cambio en la forma en que la superintendencia abordaba la implementación de la ley. Ya pasamos a lo que directamente, desde un acompañamiento a una fiscalización. En junio del año 2024 la superintendencia dictó la resolución que aprobó el primer plan anual de fiscalización de la superintendencia y en la cual se consideró un programa de fiscalización de la ley 21.369. Ya dejamos de mirar en lo sustantivo, o sea, en lo formal, y nos enfocamos en mirar lo sustantivo.
ya fiscalizaciones de fondo. Por lo tanto, el programa de fiscalización que se emitió a propósito de la ley 21.369 en el año 2024 tuvo por finalidad fiscalizar obligaciones ya no solo desde lo formal. Por ejemplo, se fiscalizó el diagnóstico que contiene el modelo de prevención y que contenga el contenido mínimo de todas las de las obligaciones que establece la ley. Entonces, hoy en día la superintendencia está en un programa de fiscalización. Por favor, les pido poder apagar los micrófonos, ya que se genera problemas acá de audio, ¿ya? Daniela está silenciada, no se Daniela, escucha. no se escucha porque alguien silenció a todos y cuando silencian a todos queda solo Ahí el sí. silencio habilitado. Sí, no sé, Ya. ahora sí. Por favor, ahora sí pueden silenciar nuevamente su micrófono, la y los asistentes. Muchas gracias. Ya. El programa de fiscalización que les estaba comentando es un programa comenzó su ejecución durante el año 2024 y que terminó su ejecución este año 2025. Hoy en día la superintendencia está en la etapa de actas de fiscalización que ya están terminadas y por lo tanto se van a notificar los resultados a las instituciones durante el mes de junio del 2025 y se darán inicio a continuación a los procedimientos administrativos sancionatorios. Ya las instituciones, las 10 instituciones que formaron parte de este programa, y como les digo, fueron 6 materias que se revisaron de fondo y no ya revisiones formales, hubieron visitas en terreno, saben perfectamente, ¿cierto?, quiénes son las instituciones que estuvieron ahí. En ese contexto está hoy día la superintendencia. Ya, o sea, hoy en día terminamos una fase de acompañamiento, de retroalimentación y de entregar directrices y resolver dudas a través de la potestad interpretativa, para ahora ya pasar a lo que es la fiscalización propiamente tal. Y como estamos a puertas de ya dar inicio a los procedimientos administrativos sancionatorios de la ley 21.369 a propósito de este programa de fiscalización, se hizo necesario poder mirar un pronunciamiento que existía en el año 2022, que era el oficio 1034, que fue modificado por este nuevo pronunciamiento de 2 de junio del año 2025. Y a modo de contexto, este ordinario nace de una consulta que hizo el CRUCH a la superintendencia, donde se plantearon diversas inquietudes a propósito de las consecuencias del artículo 7 de la ley 21.369. En principio, conocer de forma detallada los procedimientos para la evaluación del cumplimiento de dicha obligación, indagar las posibilidades de impugnación y rectificación de eventuales incumplimientos detectados, todo de cara, ¿cierto?, a la obtención de la acreditación institucional y poder participar en el proceso. La superintendencia, en respuesta al CRUCH, dicta el ordinario 1034 del año 2022 y establece una serie de afirmaciones y aseveraciones que son las que les voy a pasar a contar a continuación. Primero dice que la consecuencia, ¿cierto?, de no contar con una política integral es la inhabilitación de la casa de estudios para poder acceder o obtener la acreditación dispuesto en el artículo 7. No obstante, precisa que la institución puede quedar expuesta a la aplicación de otras sanciones por incumplimiento a la ley 21.369, luego de la tramitación de un procedimiento administrativo sancionador que pueda ser iniciado por oficio o por denuncia. Eso quiere decir que la superintendencia, ¿cierto?, tiene la competencia para poder fiscalizar esas sanciones. Lo que sí establece y asevera es que la institución que comete la infracción contemplada en el artículo 7, es decir, que no adoptó una política integral, la superintendencia tendría la facultad de aplicar la sanción de inhabilitación para acceder o obtener la acreditación y que por lo tanto esa consecuencia la aplica la superintendencia y se informa a la Comisión Nacional de Acreditación para que ejecute la medida, ¿ya? Eso es lo que decía este ordinario, estamos hablando de lo que ocurrió en el 2022. Luego precisa la posibilidad de poder subsanar esta infracción en cualquier etapa del procedimiento
cuestión que va a ser informada a la CNA a través de nuestro convenio de colaboración, y como todos ustedes saben, la superintendencia en los procesos de acreditación institucional emite un informe que se denomina informe CES, donde se revisan diversos aspectos de la situación actual de la institución, ya sea financiera, estado de los reclamos y denuncias, estado de los procedimientos administrativos sancionatorios, y tiene un apartado de cumplimiento de la ley 21.369 en el sentido de que si hubieron acciones de fiscalización, se adoptó o no una política integral, y eso se informa a la Comisión Nacional de Acreditación. Luego, ustedes todos conocen, ¿cierto?, nuestra circular 1 del año 2023, que tuvo por objeto modificar una circular anterior, pero que además también tuvo varias finalidades. Dentro de esas finalidades fue acoger algunos aspectos ya resueltos por la Contraloría General, interpretar con perspectiva de género, porque teníamos una circular que no contaba con una interpretación con perspectiva de género, y eso es lo que se trató de hacer acá en esta nueva circular, propender al cumplimiento gradual de la ley. Lo más importante es que esta circular fue validada judicialmente, fue objeto de un recurso de protección, el cual, ¿cierto?, obtuvo una sentencia favorable para la superintendencia, donde se validan todo y cada uno de los aspectos que habían sido objetados en el recurso de protección que se interpuso en esta superintendencia. Si hay alguno que requiere información o que no cuente con la sentencia, nosotros con gusto se las podemos compartir, las podemos dejar también aquí en el chat luego de terminar la presentación. Además, esta circular tuvo por objeto integrar algunos oficios que existían con anterioridad a la 21.369. Además de la circular del 2022, se habían resuelto diversos temas a través de pronunciamientos que estaban publicados en la página web, pero no se integra el ordinario 1034, es decir, todas estas decisiones que se habían tomado respecto de cómo íbamos a operar con la CNA no fueron objeto de incorporación en la circular. Entonces, el ordinario 1034 estaba vigente para todos los efectos legales. ¿Qué pasó? Estamos, ¿cierto?, en el contexto que la superintendencia está a puertas, ¿cierto?, de iniciar los procedimientos sancionatorios respecto de el cumplimiento, o sea, el programa de fiscalización 2024 y 2025. Y por lo tanto se estimó necesario poder aclarar algunos aspectos del ordinario 1034 y se decide reconsiderar y emitir un nuevo pronunciamiento. ¿Por qué hicimos esto? Y aquí están las razones de por qué se emite este pronunciamiento. El oficio 1034 no recogía la forma en que la superintendencia estaba actuando con la CNA y la CES. Es decir, se había establecido en el ordinario 1034 una forma de funcionamiento que en la práctica no estaba operando de esa forma. Entonces, hoy en día la superintendencia, antes del pronunciamiento, ¿cierto?, del oficio 498, tenía en su regulación una forma de funcionamiento que en la práctica no ocurría. Entonces, nosotros también teníamos la obligación de poder contemplar en nuestra normativa la forma en que la superintendencia está funcionando con la CNA y desde que parte la ley 21.369 ha sido la forma en cómo la superintendencia ha colaborado con la CNA a propósito del cumplimiento del artículo 7, ¿ya? Eso es lo primero. Entonces teníamos una regulación que no recogía lo que estaba pasando en la práctica. Luego, el oficio no aclaraba, a nuestro juicio, qué ocurría cuando existían otros incumplimientos de la ley 21.369 y cómo esto impactaba en la consecuencia del artículo 7. Y creíamos que eso era importante también de resolverlo. Además, bueno, ustedes saben, está una fiscalía que trabaja netamente en lo que es el derecho administrativo sancionador, y por lo tanto para nosotros era importante también hacer algunas precisiones desde el punto de vista de la doctrina y la jurisprudencia del derecho administrativo sancionador, y que son tecnicismos jurídicos que para nosotros era importante también que quedaran bien establecidos, ¿cierto? Y poder que este pronunciamiento, ¿cierto?, estuviera acorde con cuestiones que ya están resueltas. Como les digo, son tecnicismos jurídicos, pero que consideramos que esta era la oportunidad también de poder incorporarlo. Pero además, a puertas de un programa de fiscalización y las consecuencias que de ello se deriva, también considerábamos que
y nos dimos cuenta que había un desconocimiento de los impactos de este programa de fiscalización en los procesos de acreditación institucional. Y por lo tanto, nos parecía importante también aclarar ciertas dudas. Nos llegaron acá instituciones diciendo, si tenemos un incumplimiento de la 20.019 vamos a perder la acreditación que ya tenemos, no vamos a poder acceder a la acreditación, ¿cierto? Y la verdad es que concede pronunciamiento. Para poder entender por qué emitimos este pronunciamiento y cuáles han sido las razones, hay que retroceder un poco en el tiempo y hay que mirar algunos antecedentes de regulaciones y de productos que ha emitido la superintendencia en virtud de la ley 21.369. Y la primera pregunta que queremos responder es, bueno, ¿qué ha hecho la superintendencia durante este tiempo a propósito de la correcta implementación del proceso de fiscalización y de la superintendencia? Ya, lo primero es recordar que en el año 2022 hubo un programa de fiscalización de la ley 21.369, en la cual hubo una revisión formal de la existencia de una política integral y de sus modelos. Pedimos a todas las instituciones que nos enviaran sus políticas, que nos enviaran su modelo de prevención y su modelo de investigación o sanción, para conocer si es que las instituciones tenían o contaban con estos documentos. Luego entonces, una institución de educación superior, de todas las revisiones, no acompañó la política integral, entonces no tenía, ¿cierto?, este instrumento y tampoco sus modelos. Se inició un procedimiento administrativo sancionatorio y durante el curso del procedimiento, los descargos, la institución acompañó la documentación, acompañó su política integral y acompañó los dos modelos. Entonces, hoy en día, a raíz de la fiscalización que se hizo de las instituciones vigentes al 2022, no contamos con ninguna institución de educación superior que no tenga su política integral y que no tenga sus modelos desde el punto de vista formal. Luego, para poder cerrar ese programa de fiscalización, durante el año 2023 se revisaron los modelos de prevención y los modelos de investigación y sanción de cada una de las instituciones de educación superior y se realizaron retroalimentaciones. Ya las retroalimentaciones decían relación con aspectos que se debían mejorar tanto del modelo de prevención como del modelo de investigación y sanción, y durante el 2023 se notificaron a todas las instituciones de educación superior de su oficio de retroalimentación. Esto en el marco de un compromiso de la superintendencia por apoyar la implementación gradual de la ley 21.069. Sabemos, estamos conscientes de las dificultades que ha tenido la implementación de esta ley, no solo desde el punto de vista operativo, sino desde el punto de vista de la asignación de recursos, y por lo tanto nosotros también tuvimos un compromiso, ¿cierto?, de apoyar y acompañar a las instituciones y poder también retroalimentarlas en el cumplimiento de la ley 21.369. Asimismo, participamos en diversas instancias de capacitación, instancias que decían relación con resolver dudas de la ley, cuando se emitió la circular 1 del 2023 que interpretó la ley 21.369, también hicimos capacitaciones, estuvimos en varias instancias con Vanessa, nuestra encargada de género, y quien les habla, realizando online, de manera presencial, y abordamos diversos aspectos de la ley. También desde la División de Supervisión de esta superintendencia se hicieron diversas capacitaciones. En ese punto yo creo que se marca ya un cambio en la forma en que la superintendencia abordaba la implementación de la ley, y ya pasamos a lo que directamente, desde un acompañamiento a una fiscalización. En junio del año 2024 la superintendencia dictó la resolución que aprobó el primer plan anual de fiscalización de la superintendencia, y en la cual se consideró un programa de fiscalización de la ley 21.369. Ya dejamos de mirar en lo sustantivo, o sea, en lo formal, y nos enfocamos en mirar en lo sustantivo, ya fiscalizaciones de fondo. Por lo tanto, el programa de fiscalización que se emitió a propósito de la ley 21.369 en el año 2024 tuvo por finalidad fiscalizar obligaciones ya no solo desde lo formal. Por ejemplo, se fiscalizó el diagnóstico que contiene el modelo de prevención y que contenga el contenido mínimo de todas las de las obligaciones que establece la ley. Entonces,
Hoy en día la superintendencia está en un programa de fiscalización. Por favor, les pido poder apagar los micrófonos, ya que se genera problemas acá de audio, ¿ya? Daniela está silenciada, no se Daniela, no se escucha. escucha porque alguien silenció a todos y cuando silencian a todos queda solo Ahí el sí. silencio habilitado. Sí, no sé, Ya. ahora sí. Por favor, ahora sí pueden silenciar nuevamente su micrófono y los asistentes. Muchas gracias. Ya. El programa de fiscalización que les estaba comentando es un programa comenzó su ejecución durante el año 2024 y que terminó su ejecución este año 2025. Hoy en día la superintendencia está en la etapa de actas de fiscalización que ya están terminadas y por lo tanto se van a notificar los resultados a las instituciones durante el mes de junio del 2025 y se darán inicio a continuación a los procedimientos administrativos sancionatorios. Ya las instituciones, las 10 instituciones que formaron parte de este programa, y como les digo, fueron 6 materias que se revisaron de fondo y no ya revisiones formales, hubieron visitas en terreno, saben perfectamente, ¿cierto?, quiénes son las instituciones que estuvieron ahí. En ese contexto está hoy día la superintendencia. Ya, o sea, hoy en día terminamos una fase de acompañamiento, de retroalimentación y de entregar directrices y resolver dudas a través de la potestad interpretativa, para ahora ya pasar a lo que es la fiscalización propiamente tal. Y como estamos a puertas de ya dar inicio a los procedimientos administrativos sancionatorios de la ley 21.369 a propósito de este programa de fiscalización, se hizo necesario poder mirar un pronunciamiento que existía en el año 2022, que era el oficio 1034, que fue modificado por este nuevo pronunciamiento de 2 de junio del año 2025. Y a modo de contexto, este ordinario nace de una consulta que hizo el CRUCH a la superintendencia, donde se plantearon diversas inquietudes a propósito de las consecuencias del artículo 7 de la ley 21.369. En principio, conocer de forma detallada los procedimientos para la evaluación del cumplimiento de dicha obligación, indagar las posibilidades de impugnación y rectificación de eventuales incumplimientos detectados, todo de cara, ¿cierto?, a la obtención de la acreditación institucional y poder participar en el proceso. La superintendencia, en respuesta al CRUCH, dicta el ordinario 1034 del año 2022 y establece una serie de afirmaciones y aseveraciones que son las que les voy a pasar a contar a continuación. Primero dice que la consecuencia, ¿cierto?, de no contar con una política integral es la inhabilitación de la casa de estudios para poder acceder o obtener la acreditación dispuesto en el artículo 7. No obstante, precisa que la institución puede quedar expuesta a la aplicación de otras sanciones por incumplimientos a la ley 21.369, luego de la tramitación de un procedimiento administrativo sancionador que pueda ser iniciado por oficio o por denuncia. Eso quiere decir que la superintendencia, ¿cierto?, tiene la competencia para poder fiscalizar esas sanciones. Lo que sí establece y asevera es que la institución que comete la infracción contemplada en el artículo 7, es decir, que no adoptó una política integral, la superintendencia tendría la facultad de aplicar la sanción de inhabilitación para acceder o obtener la acreditación y que por lo tanto esa consecuencia la aplica la superintendencia y se informa a la Comisión Nacional de Acreditación para que ejecute la medida, ¿ya? Eso es lo que decía este ordinario, estamos hablando de lo que ocurrió en el 2022. Luego precisa la posibilidad de poder subsanar esta infracción en cualquier etapa del procedimiento, cuestión que va a ser informada a la CNA a través de nuestro convenio de colaboración y como todos ustedes saben, la superintendencia en los procesos de acreditación institucional emite un informe que se denomina informe CES, donde se revisan diversos aspectos de la situación actual de la institución, ya sea financiera, estado de los reclamos y denuncias, estado de los procedimientos administrativos sancionatorios y tiene un apartado de cumplimiento de la ley 21.369 en el sentido de que si hubieron acciones de fiscalización, se adoptó o no una política integral y eso se informa
a la Comisión Nacional de Acreditación. Luego, ustedes todos conocen, ¿cierto?, nuestra circular 1 del año 2023, que tuvo por objeto modificar una circular anterior, pero que además también tuvo varias finalidades. Dentro de esas finalidades fue acoger algunos aspectos ya resueltos por la Contraloría General, interpretar con perspectiva de género, porque teníamos una circular que no contaba con una interpretación con perspectiva de género, y eso es lo que se trató de hacer acá en esta nueva circular, propender al cumplimiento gradual de la ley. Lo más importante es que esta circular fue validada judicialmente, fue objeto de un recurso de protección, el cual, ¿cierto?, obtuvo una sentencia favorable para la superintendencia, donde se valida todo y cada uno de los aspectos que habían sido objetados en el recurso de protección que se interpuso en esta superintendencia. Si hay alguno que requiere información o que no cuente con la sentencia, nosotros con gusto se las podemos compartir, las podemos dejar también aquí en el chat luego de terminar la presentación. Además, esta circular tuvo por objeto integrar algunos oficios que existían con anterioridad a la 21.369. Además de la circular del 2022, se habían resuelto diversos temas a través de pronunciamientos que estaban publicados en la página web, pero no se integra el ordinario 1034, es decir, todas estas decisiones que se habían tomado respecto de cómo íbamos a operar con la CNA no fueron objeto de incorporación en la circular. Entonces, el ordinario 1034 estaba vigente para todos los efectos legales. ¿Qué pasó? Estamos, ¿cierto?, en el contexto que la superintendencia está a puertas, ¿cierto?, de iniciar los procedimientos sancionatorios respecto de el cumplimiento, o sea, el programa de fiscalización 2024 y 2025. Y por lo tanto se estimó necesario poder aclarar algunos aspectos del ordinario 1034 y se decide reconsiderar y emitir un nuevo pronunciamiento. ¿Por qué hicimos esto? Y aquí están las razones de por qué se emite este pronunciamiento. El oficio 1034 no recogía la forma en que la superintendencia estaba actuando con la CNA y la CES. Es decir, se había establecido en el ordinario 1034 una forma de funcionamiento que en la práctica no estaba operando de esa forma. Entonces, hoy en día la superintendencia, antes del pronunciamiento, ¿cierto?, desde del oficio 498, tenía en su regulación una forma de funcionamiento que en la práctica no ocurría. Entonces, nosotros también teníamos la obligación de poder contemplar en nuestra normativa la forma en que la superintendencia está funcionando con la CNA y desde que parte la ley 21.309 ha sido la forma en cómo la superintendencia ha colaborado con la CNA a propósito del cumplimiento del artículo 7, ¿ya? Eso es lo primero. Entonces teníamos una regulación que no recogía lo que estaba pasando en la práctica. Luego, el oficio no aclaraba, a nuestro juicio, qué ocurría cuando existían otros incumplimientos de la ley 21.369 y cómo esto impactaba en la consecuencia del artículo 7. Y creíamos que eso era importante también de resolverlo. Además, bueno, ustedes saben, está una fiscalía que trabaja netamente en lo que es el derecho administrativo sancionador, y por lo tanto para nosotros era importante también hacer algunas precisiones desde el punto de vista de la doctrina y la jurisprudencia del derecho administrativo sancionador, y que son tecnicismos jurídicos que para nosotros era importante también que quedaran bien establecidos, ¿cierto? Y poder que este pronunciamiento, ¿cierto?, estuviera acorde con cuestiones que ya están resueltas. Como les digo, son tecnicismos jurídicos, pero que consideramos que esta era la oportunidad también de poder incorporarlo. Pero además, a puertas de un programa de fiscalización y las consecuencias que de ello se deriva, también considerábamos que, y nos dimos cuenta que había un desconocimiento de los impactos de este programa de fiscalización en los procesos de acreditación institucional, y por lo tanto nos parecía importante también aclarar ciertas dudas. Nos llegaron acá instituciones diciendo, si tenemos un incumplimiento de la 20.309 vamos a perder la acreditación que ya tenemos, no vamos a poder acceder a la acreditación, ¿cierto? Y la verdad es que consideramos necesario poder hacer esas aclaraciones. Esas son las razones por las cuales nace este oficio, ya que como les vamos a explicar a continuación, es lo medular
no cambia mucho del funcionamiento que hemos tenido en este tema, pero sí es importante porque recoge en el fondo lo que estamos haciendo y precisa algunas cuestiones que nos parecía importante también de aclarar. Y este pronunciamiento tiene tres puntos importantes. Uno es la delimitación de las competencias de la superintendencia y la CNA en relación con el artículo 7 de la ley 21.369, los alcances que nosotros vemos en ejercicio de nuestra potestad interpretadora sobre la disposición del artículo 7 y la naturaleza que tiene esta consecuencia legal, que estos son lo que yo les denominaba los tecnicismos jurídicos que quisimos precisar en este pronunciamiento. Y hay varias cosas que consideramos necesarias de decir respecto de la competencia de la CNA y de la SED. Primero, que la facultad de fiscalización de la ley 21.369 es de la superintendencia, y que por lo tanto nosotros podemos fiscalizar todo el contenido, incluido el del artículo 7. ¿Ya? O sea, la superintendencia puede fiscalizar que las instituciones adopten una política integral contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género. No quedamos excluidos de poder fiscalizar esa adopción, y lo hicimos a propósito del programa de fiscalización que les comentaba en el 2022, y retroalimentamos los modelos, ¿cierto?, que son parte de la política integral. Además, precisamos la naturaleza jurídica de las infracciones de la ley 21.369. Y aquí me gustaría aclarar ciertas cuestiones que creo que van en carriles separados. Primero, la ley dice que las infracciones pueden ser leves, graves o gravísimas. Eso es el artículo 56 y 57 de la ley 21.091. Pero el artículo 56 señala que todas las infracciones que no tengan una sanción o una calificación especial y específica van a ser consideradas infracciones leves. Y eso es algo que está en la ley, no es algo que nosotros, ¿cierto?, podamos disponer como superintendencia. Y por lo tanto, la única infracción grave de la normativa 21.369 dice relación con el artículo 9, inciso tercero, en relación con el artículo 10, inciso segundo. Esto es la obligación de incorporar en los contratos y convenios que se indican la normativa interna de la institución de educación superior, cuestión que fue objeto también de fiscalización en el programa que yo ya les había comentado. Esto es desde el punto de vista de la naturaleza de las infracciones. Existe un proyecto de ley que ya está bien avanzado en su tramitación, que impulsó la diputada Marcia Rafael, en la cual también nosotros tuvimos la oportunidad de poder participar en una presentación en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, y pudimos también decir que nos parecía que no todas las infracciones de la ley 21.369 deberían ser leves, y pedimos también, ¿cierto?, que las infracciones fueran de carácter grave para los efectos de las infracciones. Eso quiere decir básicamente que si son graves podemos aplicar multas más altas. Y por lo tanto, creo que era importante también poder hacer esa precisión de que nosotros como superintendencia consideramos que las infracciones son leves. Esto no significa, por eso les digo que son cosas separadas, de que nosotros sostenemos de que los incumplimientos de la ley 21.369 no son importantes, no son relevantes, no tienen consecuencias graves para una comunidad institucional, para un estudiante, para su proceso formativo, para los mismos compañeros y estudiantes de curso. Eso no está en discusión. Nosotros hemos asumido un rol en la fiscalización y por lo tanto también... ¿Alguien de informática? Porque sé que mi computadora no se escucha nada. Estoy... Ahí sí, ya, gracias. Eso no significa entonces, ¿cierto?, que como les estaba diciendo, que nosotros consideremos que la naturaleza de las infracciones no sea importante, ¿ya? Y hemos puesto hartos énfasis en el acompañamiento y en la fiscalización, porque sí estamos convencidos de que son temáticas que son relevantes. Pero desde el punto de vista jurídico y para efectos de la aplicación de sanciones, la naturaleza de las infracciones en su mayoría, en la regla general, son infracciones de carácter leve. Esperemos que este proyecto de ley llegue a bien puerto
y que podamos tener, ¿cierto?, una modificación y que las infracciones de la ley 21.369 sean de carácter grave. Ahora, ¿cuál es la consecuencia para la superintendencia de constatar un incumplimiento? Es el hecho de que se inicia un procedimiento sancionatorio de la ley 21.369 y se puede aplicar únicamente las sanciones del artículo 57. Eso es, así es nuestra competencia, es lo que nosotros podemos hacer. Y por eso el pronunciamiento distingue la competencia de la superintendencia versus la competencia de la CNA. Ya la CNA tiene la competencia única y privativa de analizar los antecedentes y emitir un juicio en los procesos de acreditación. Y es así como nosotros hemos estado funcionando. La superintendencia, a través de los informes CES para el proceso de acreditación institucional, reporta a la superintendencia los incumplimientos que hemos detectado o los cumplimientos que hemos detectado a través de estos procesos de acreditación, de fiscalizaciones para el proceso de acreditación institucional, pero nosotros no aplicamos la sanción de inhabilitar a la institución para que pueda acceder o obtener la acreditación, porque eso es facultad privativa y exclusiva y excluyente de la CNA. A ellos les corresponde decretar si, en virtud de los antecedentes que emite la superintendencia, que el insumo que nosotros mandamos es un insumo más para el proceso de acreditación, pero ellos podrán también hacer sus análisis y podrán revisar toda la información que ellos tengan. Entonces, esto es importante porque este pronunciamiento viene a delimitar las competencias de cada uno de los organismos. El pronunciamiento anterior del año 2022 decía que la superintendencia era la encargada de aplicar la medida de obtención, de decretar la no obtención o el no acceso de la acreditación, y nosotros considerábamos desde el comienzo que eso no era así, y la CNA también compartió esta opinión con nosotros en el sentido de que tenemos que delimitar lo que hace cada servicio en el proceso de acreditación institucional. Así que ellos también están muy de acuerdo con que la CNA es la que le corresponde aplicar, ¿cierto?, esta consecuencia, y ellos podrán definirlo también a través del ejercicio de la potestad que tienen para poder emitir normas de carácter general respecto de la forma, condiciones y requisitos para el desarrollo de los procesos de acreditación. Entonces, lo primero que hace este pronunciamiento es delimitar las competencias de cada uno de los servicios. Luego nosotros también nos pronunciamos respecto a lo que consideramos los alcances del incumplimiento del requisito. Ya hoy en día nosotros sostenemos que la existencia de una política, no adoptar una política integral y sus modelos fundantes es lo que permite que se pueda aplicar la consecuencia del artículo 100. ¿Ya? Eso es lo que nosotros sostenemos en el ejercicio de nuestra potestad interpretativa. Esa es nuestra consecuencia. Y que por lo tanto, incumplimientos específicos al modelo de investigación y sanción, otros incumplimientos, ¿cierto?, de la ley 21.369, no van a caber en la consecuencia de la política, de la consecuencia del artículo 7. Y esto es importante, ¿ya? Porque como yo les decía, cuáles fueron las consideraciones que se tuvieron para emitir este pronunciamiento, de que estaba existiendo errores en la aplicación. Por favor, apagar los micrófonos, les vuelvo a insistir, porque acá se escucha muy fuerte y me impide poder hacer la presentación de manera fluida, ¿ya? Les estaba diciendo, ¿cierto?, que las instituciones que no adopten esta política van a caber en la consecuencia, pero que los incumplimientos específicos de la normativa, ya sea del modelo de investigación y sanción, ya sea de, por ejemplo, el diagnóstico, ya sea de las capacitaciones, son incumplimientos, ¿cierto?, que se tienen que se van a funcionar por la superintendencia, que se van a fiscalizar, pero que no van a caber en la consecuencia del artículo 7. Esto porque viene un programa de fiscalización y porque, como yo les decía, se ha entendido que cualquier incumplimiento a la ley 21.369 arroja esta consecuencia, y eso también genera cierto estrés y preocupación en las comunidades institucionales, en los equipos directivos de las instituciones, que creemos que no es la forma en que la superintendencia y la CNA ha estado entendiendo la aplicación de este artículo. Sin perjuicio del anterior, hoy en día la buena noticia es que la superintendencia, luego de la aplicación de sus programas, ha podido percatar, ¿cierto?, y
tenemos ya toda la información de que no existen instituciones que están en esta causal, es decir, todas las instituciones cuentan con una política integral, todas las instituciones cuentan con su modelo. Lo que sí hay que mejorarlo, hay que profundizar en algunos de su contenido mínimo, y es lo que hoy en día la superintendencia está haciendo. Tenemos hartos problemas en lo que es la implementación de la ley 21.369. Hemos avanzado mucho como institucionalidad, como también las instituciones de educación superior. Hemos visto con mucha alegría de que las instituciones han puesto énfasis en poder cumplir con las disposiciones de la ley. Y por lo tanto, entonces, nosotros hoy en día estamos ya en la mirada, en la fiscalización de fondo, para poder mejorar estos modelos y para que también la aplicación práctica de estos modelos sea de mejor manera. Así que otros incumplimientos al contenido mínimo, otros incumplimientos en la aplicación de los modelos y otros incumplimientos de la ley 2369, como por ejemplo el retraso de las investigaciones, van a ser fiscalizados y sancionados por esta superintendencia si es que no se subsanan, pero no implicarían, ¿cierto?, caber en la consecuencia de la adopción de la política integral, porque como ya les dije, las instituciones sí cuentan con estos instrumentos que en muchos casos están muy bien desarrollados, pero en otros casos requieren, ¿cierto?, de un análisis más profundo y de una fiscalización más de fondo. Nosotros ya no estamos haciendo fiscalizaciones de forma, todo desde el año 2024, todas las fiscalizaciones que hace la superintendencia en virtud de la ley 21.369 son fiscalizaciones de fondo, de contenido y de aplicación de los modelos, y es donde nosotros hoy en día estamos poniendo los énfasis de fiscalización, ¿ya? Asimismo, y aquí viene la parte jurídica propiamente tal, y que consideramos necesario para, como les decía, una fiscalía que ejerce día a día el derecho administrativo sancionador, ser estrictos también con la utilización de los conceptos, que nos parece que también asegura poder entregarles a ustedes pronunciamientos de calidad, ¿cierto?, y que cumplan los estándares que ya están resueltos en materia sancionadora. Nosotros acá no estamos inventando nada nuevo, sino que solamente estamos haciendo algunas precisiones jurídicas, y yo creo que acá, si hay encargados jurídicos, van a entender y van a compartir muy bien estas precisiones que estamos haciendo. Reforzamos, porque no hay que olvidar que el artículo 7 es un requisito, una exigencia habilitante, ¿cierto?, para poder acceder al proceso de acreditación. Es un requisito normativo, su inobservancia produce que la institución no pueda acceder a obtener la acreditación, cuestión que va a determinar la CNA y no la superintendencia, porque no es de competencia de la superintendencia determinar si puede o no puede acceder a un proceso que lleva a otra institución. Está orientado a asegurar estándares mínimos sobre la materia, y nosotros creemos determinar condiciones necesarias. Vemos también que esta norma es promotora y garantista de derechos fundamentales y está establecida en pos del bienestar de las comunidades educativas, y eso nos parece también relevante. Otra cuestión que es importante señalar, que los incumplimientos a la 20.369 no provocan la revocación o pérdida de una acreditación vigente, que también recibimos consultas, recibimos comentarios de que tenemos una fiscalización de la ley 21.369, vamos a perder la acreditación que ya tenemos. Eso no es así, ni la CNA ni la superintendencia lo entienden de ese modo. Esto no obsta que la superintendencia pueda fiscalizar, ¿cierto?, que las políticas sean integrales, que las políticas cuenten con modelos y que cuenten con el contenido mínimo. Podríamos estar en el supuesto teórico, porque como les digo, en el supuesto práctico esto ya no ocurre, de que una institución no cuente con una política integral y que se aplique la consecuencia del artículo 7, pero que además, ¿cierto?, la superintendencia pueda sancionar ese incumplimiento. No hay para nosotros una transgresión del principio non bis in idem, que dice que no puede ser sancionado 2 veces por el mismo hecho. Luego, en los temas ya también, como les digo, jurídicos, la consecuencia del artículo 7 es un acto administrativo con efectos desfavorables, no es una sanción estrictamente. Ustedes en el procedimiento pueden ver que se hace todo un desarrollo doctrinario y jurisprudencial para precisar que la sanción administrativa de sentido estricto tiene que estar expresamente contemplada en la ley como sanción, y eso lo hace el artículo 56
de la ley 21.091, cuando dice cuáles son las sanciones que puede aplicar la superintendencia, y dentro de esas sanciones no está la consecuencia, ¿cierto?, de no obtener la acreditación o no acceder al proceso de acreditación institucional, ¿ya? Esto es bien, quizá pudiera ser un poco confuso en el sentido de que nosotros decimos que es un acto administrativo desfavorable y no es una sanción administrativa, pero la verdad es que la práctica lleva a que muchas veces los actos administrativos con efectos desfavorables finalmente terminan siendo más costosos para el administrado que la propia sanción administrativa. Por ejemplo, cuando hay solicitudes de restitución de uso de recursos que no fueron usados en la forma que establece la ley, hay muchas instituciones o otras instituciones, ¿cierto?, que tienen la facultad de poder aplicar reintegro, y a veces el reintegro de un dinero público mal utilizado pudiera ser mucho más gravoso que la multa propiamente tal. Entonces acá puede pasar lo mismo, es mucho más gravoso, creo yo, no poder acceder a obtener la acreditación institucional del hecho de que la superintendencia aplique una sanción. Pero es lo que está ya plenamente reconocido, ¿cierto?, en la doctrina del derecho administrativo sancionador, y es lo que también nosotros consideramos que era pertinente precisar, porque el ordinario 1034 del año 2024 señala expresamente que la disposición del artículo 7 es una sanción administrativa y que la superintendencia la tiene que aplicar. Y discrepamos, la Fiscalía discrepa de ese criterio y consideramos que no es una sanción administrativa. Como les vuelvo a reiterar, esto no cambia nada la forma en que la superintendencia ha entendido la aplicación del artículo 7, la forma en que hemos coordinado con la CNA la aplicación de esta disposición, la coordinación que tiene la superintendencia también con la CNA, y por lo tanto nos pareció importante recoger en este pronunciamiento cómo hoy en día estamos funcionando, cómo hoy en día estamos interpretando, para que también, ¿cierto?, no existan contradicciones en lo que está regulado y en lo que tenemos disponible para ustedes, para los estudios que puedan hacer, para los análisis que puedan realizar, y que quede clara cuáles son las competencias de cada uno de los organismos, y por lo tanto, vuelvo a insistir, no cambian nada el funcionamiento que hoy en día tiene la superintendencia. Por lo tanto, se deja sin efecto, ¿cierto?, este ordinario 1034. Ahí se quedó un poco pegada la PPT. Aquí, ya. Se deja sin efecto el pronunciamiento 1034. Esto es de interés. ¿Y por qué estamos haciendo estas precisiones? Porque, como les digo, ya estamos en etapa final de ejecución del programa de fiscalización 2024-2025 sobre fiscalización de fondos. Esto tampoco implica que la superintendencia no va a seguir desarrollando programas de fiscalización. La fiscalización de la ley 21.369 y su cumplimiento es de carácter permanente, y por lo tanto nosotros vamos a seguir insistiendo en que todo esto no, ¿cierto?, se deje de lado. Para nosotros es una materia importante, por lo tanto vamos a seguir impulsando acciones de fiscalización, acciones de acompañamiento también cuando sea necesario, modificaciones o actualizaciones de los instrumentos que tenemos para poder comprender de mejor forma la regulación de la ley 21.369. Este pronunciamiento no cambia lo que ya se ha dicho o la forma en que ya está funcionando la superintendencia, y lo más relevante, ¿cierto?, es que pudimos hacer precisiones desde el punto de vista jurídico para que nuestros insumos y nuestra potestad interpretativa sea ejercida acorde con los principios ya establecidos, zanjados en lo que es relativo al derecho administrativo sancionado. Por lo tanto, los programas de fiscalización y las fiscalizaciones que vienen ahora a propósito de la ley 21.369 serán próximamente notificados, van a tener todo el procedimiento administrativo para poder presentar descargos, para poder subsanar. Como les decía, son infracciones leves, y por lo tanto tienen la posibilidad de ser subsanadas, y si son subsanadas no serán objeto de una sanción administrativa, porque así expresamente lo señala la ley 21.091. Lo que buscamos con esto es impulsar al cumplimiento normativo, pero ya no desde una mirada de forma,
sino que ya desde una fiscalización de fondo, que por cierto ha sido alguna de las, por decirlo, de objeciones que se nos han hecho en su momento, de que ustedes solo han hecho fiscalizaciones de forma, de que no han habido fiscalizaciones de fondo. Bueno, nosotros tomamos el guante, hicimos un programa de fiscalización de fondo, aplicamos esa fiscalización, seguimos fiscalizando las denuncias que lleguen sobre estas materias, órdenes también que hemos tenido de la Contraloría General de la República sobre fiscalización de la ley 21.369. Próximamente queremos hacer una actualización de la circular 2023, porque hay cosas que se han ido resolviendo, que han ido cambiando en cuanto a la aplicación de la ley. La jurisprudencia se sigue moviendo, en un principio, ¿cierto?, en contra de la potestad de las universidades, de los centros de formación técnica IP, para poder fiscalizar esta temática y poder investigar, ¿cierto?, ustedes mismos los incumplimientos, pero ahora ya han habido algunos cambios de criterio, ¿cierto?, en pos de poder reforzar la facultad de investigación y el ámbito de competencia espacial de la ley, y por lo tanto son buenas noticias para quienes trabajamos en lo que es la perspectiva de género en el ámbito de la educación superior. Así que, por ese lado, nos dimos este tiempo de poder trabajar con ustedes, de poder explicarles cuáles eran los alcances de este pronunciamiento, por qué sale, ¿cierto?, por qué lo estamos sacando, por qué queríamos hacer estas aclaraciones, y esperamos también, ¿cierto?, poder seguir contribuyendo desde el ejercicio de nuestras facultades en poder una implementación y ya consolidación de todas las disposiciones de la ley 21.369 en el ámbito de la educación superior. Eso es por mi parte, muchas gracias, y ahora quedo disponible para poder resolver todas las dudas, como les dije en su oportunidad, respecto de los alcances de este pronunciamiento. Si hay alguna temática que no quedó clara, yo feliz de poder acompañar, o sea, resolver, y como les señalé también, otras temáticas que se quieran ver que no digan relación con este pronunciamiento, están nuestros canales formales para que podamos recibirlo. Nosotros acá los lobbies los agendamos inmediatamente, no nos tomamos mucho tiempo en poder realizar las agendas, podemos hacer reuniones también presenciales para resolver casos específicos. Estamos en plena disposición de poder ayudarlos en lo que sabemos que son temas complejos. Así que eso, muchas gracias, y quedo entonces si pueden levantar la mano aquellos que quieran hacer alguna consulta o duda. No sé si vi que se movió el chat en la presentación, no sé si ¿Quieren que compartamos la PPT? La PPT la vamos a compartir. Veo que hay dos preguntas. Dice Marta Guzmán: ¿este pronunciamiento lo harán llegar a las instituciones? Lo hicimos llegar a través de las contrapartes técnicas, pero lo podemos hacer también llegar a ustedes a través de la cita que se hizo. Les vamos a compartir el pronunciamiento, es totalmente... está en la página web, está publicado también en la página web del pronunciamiento. Voy a colgar en el chat el link de acceso. Perfecto. Para facilitar. ¿Existe una fiscalización programada por la demora de los procesos de fiscalización? Sí, el programa de fiscalización de... ¿Me puedes mostrar el chat? Sí, perdón. Ahí, eso. Ya. Espérame. Ya, existe una fiscalización programada por la demora de los procesos de investigación. Sí, el programa de fiscalización, uno de sus procedimientos, fiscalizó la demora en la tramitación de los procedimientos de investigación. Entonces, eso ya se hizo. No, eso es que se hizo. Pero además, la circular viene con una obligación, ¿cierto?, que todavía nosotros no hemos ejecutado, de poder hacer un seguimiento a las fiscalizaciones, o sea, a las investigaciones, que hagan ustedes en las instituciones. Nosotros estamos trabajando para poder poner a disposición el seguimiento de esas investigaciones. Está en la circular de la 21.369, dice que a través de la División de Supervisión se van a
un formulario en el cual vamos a hacer seguimiento de la demora de los procesos de investigación. Eso está en construcción. Todavía no tengo claro fechas, pero lo vamos a poner a disposición. Lo primero es revisar, ¿cierto?, la información que tengamos y luego poder ir retroalimentando, primero entendiendo también por qué casos se demoran mucho. Nosotros sabemos que son complejos, entendemos las dificultades que hay en las investigaciones, pero la idea también sería poder ir haciéndose con lo que tiene. No te puedo decir que sea un programa de fiscalización, sino que estamos en la etapa previa de poder recopilar la información para luego poder definir con el superintendente si es que vamos a realizar o no un programa de fiscalización específico que sea relativo a eso. Por el momento solo viene poder hacer el seguimiento, ¿ya? Creo que había otra más antes de pasar a las... no, parece que era eso nomás. Démosle las palabras. Ya. Si hay palabras solicitadas. Carlos está primero. ¿Carlos? Sí. Ya. ¿Hay más preguntas? Sí, hola, buenos días a todos. Yo soy abogado de la Universidad del Biobío y la contraparte técnica. En relación a lo que hemos conversado, tengo dos dudas. La primera es el oficio 498 en relación a lo del 1034. Lo que viene a hacer, entre otras cosas, ¿por cierto?, es regularizar una práctica que se estaba haciendo por parte de la CES y la CNA desde el año 22. ¿Eso es? Eso es. Ya, perfecto. Y lo segundo, perfecto. Entonces, y lo segundo que quería consultar tiene que ver con el tema de la intervención de la CES en las materias de la 21.369. Porque se ha dicho que, o sea, 21.369, porque vi en la PPT salía que se podía... Te muteaste, Carlos. Carlos, te muteaste. Ahí sí. Ya. ¿En qué quedé? ¿Qué me escucharon? Bueno, lo voy a repetir. Dijiste, en la PPT aparecía y no te escuché nada Perfecto, más. ya. Que en la PPT parecía que la CES podía meterse, digamos, en lo que eran los incumplimientos o los cumplimientos mínimos, los incumplimientos ciertos de la aplicación del modelo. Y luego dice, sí, sin perjuicio de ver otros aspectos de la 21.369 y entre paréntesis pone la demora. ¿Sí? Sí. Entonces la pregunta que tengo yo es, solo en eso, porque lo último que se ha dicho también ahora conversando, respondiendo a la pregunta de un compañero, es que vamos a hacer el seguimiento de los procedimientos. Ahora, pero solo eso, es decir, la CES no tiene ninguna otra intervención en la 21.369. No. Este tema de la 21.369 entonces queda simplemente regulado en cuanto al fondo, no al término de los plazos administrativos, de elaboración de los sumarios, queda simplemente entregado en forma completa a la administración en términos de definir si inicia o no inicia procedimientos investigativos, investigaciones sumarias o sumarios. ¿Eso es así? La CES llega hasta eventualmente ese seguimiento de si se están aplicando o no se están aplicando, por ejemplo, si se iniciaron procesos sumarios, cuánto llevan el proceso sumario, si se ha terminado, si no se ha terminado, por qué, cuántos plazos, etcétera. ¿Eso es? ¿Quieres decir tú? No, Carlos, no. O sea, hay algunas cosas que sí, pero otras que no. Nosotros tenemos finalización de todos los aspectos, todo el articulado. ¿Sí? ¿Cuáles serían las que sí? Bueno, todas las disposiciones de la ley 21.369, eso quiere decir que existan unidades de implementación, de investigación y sanción, que tengan separación de funciones, que haya una estrategia de comunicación, el contenido mínimo del modelo de prevención, el contenido mínimo del procedimiento de investigación y sanción, que las investigaciones... Aspecto administrativo. Claro, que las denuncias se tramiten, que cuando hay una denuncia se responda. Lo puse como ejemplo en la PPT, pero lo cierto es que obviamente nosotros no tenemos capacidad para poder fiscalizar todas las obligaciones de la ley 21.369, pero sí hemos determinado ciertos esfuerzos. Y yo creo que esos esfuerzos son tanto en el contenido de los modelos, donde creemos que hay muchos aspectos que se pueden mejorar, y en los tiempos de tramitación de las denuncias, porque
La propia ley dice que las investigaciones se tienen que realizar ciertos tiempos, habla de plazos razonables. Dilaciones, no incurrir en dilaciones No injustificadas. incurrir exactamente en dilación injustificada, y por lo tanto eso es lo que nosotros estamos mirando. Sin prejuicio de que nosotros hoy en día no evaluamos, ¿cierto?, la potestad que ustedes tengan de iniciar de oficio, no una denuncia, o de investigarla, pero si eso tiene que estar, ¿por qué no se investigó? O sea, eso también nosotros lo vamos a ver. Llegan denuncias acá en que nos dicen, presenté una denuncia, no sé qué pasó, presenté una denuncia y no la investigaron. Bueno, a nosotros nos gustaría entender también por qué, porque claro, y ahí fiscalizamos, pero a través de una denuncia. Así que fue solo un ejemplo, Carlos, para precisar de que hay otros incumplimientos porque tú sabes que es una ley muy reglamentaria, y además nosotros sacamos una circular que complementamos más aún algunos aspectos de la ley. Así que es eso. Tal vez solo comentar que el énfasis en este aspecto de las dilaciones no justificadas, etcétera, dice relación con que uno de los contenidos de la circular 01 de 2023 es precisamente este punto, y es algo que la CES va a operativizar pronto, esto, porque me explico. En la sección de la circular, bien breve, pero 4.2 y 4.3 se establecen obligaciones específicas en la circular respecto del registro de las denuncias y de los procesos de investigación internos que lleven las instituciones respecto de casos relacionados con la ley 21369, y además se alude a que una de las unidades de la superintendencia va a solicitar información sobre esos registros, ¿ya? Son cosas de forma, siguen siendo cosas de forma esas, ¿cierto? No hay cosas de fondo que cambie la 498, el 498, porque eso es forma. Los 4 puntos tanto que hemos visto son más cosas de forma. Exactamente. No cambiamos cosas de forma. Porque la circular vigente, que contiene muchos aspectos de fondo, no solo este mencionado como ejemplo, es la circular 2101-2023. De ahí sí hay un desarrollo mayor de aspectos de fondo que podrían ser fiscalizados y priorizados de distinta manera en los siguientes planes de fiscalización, porque pues, por supuesto no todo se fiscaliza en el mismo momento, claro. Pero no es que no se vaya a fiscalizar, pero se priorizan ciertos aspectos en cada plan de fiscalización. Perfecto, muchas gracias. Les quiero pedir a quienes están de anfitriones y a los compañeros mi disculpa, porque tengo ahora justamente que tomar una declaración en un sumario. Así que les pido mi disculpa y muchas gracias a todos. No, gracias a ti por participar. Juan Guillermo. Chao. Juan Guillermo. Gracias, Carlos. Hola, Daniela, equipo, ¿cómo están? Hola, bien, ¿y tú? Bien, gracias. Soy Juan Guillermo, soy el director jurídico de la Silva Enrique. Primero, felicitarlos por el análisis. Lo encuentro súper sofisticado, y creo que se internaron en un ámbito súper complejo del derecho administrativo sancionador, y por lo tanto yo creo que se va a abrir la discusión con el dictamen que están sacando, porque la diferencia entre una medida desfavorable y una sanción igual es fina, sobre todo en algo tan de fondo como el incumplimiento de esta ley, ¿ya? Porque de alguna forma el artículo 10 señala que el incumplimiento de la ley son sancionados por la superintendencia. Entonces, ustedes lo que están haciendo es interpretar que acá hay algo estructural habilitante que no supondría un incumplimiento, lo cual es muy tenue esa línea. Creo que va a dar para discusión del punto de vista doctrinario. Ahora bien, usted como superintendencia tiene la potestad dictaminante, así que esto hay que aplicarlo. Y en ese sentido me surgen 3 dudas que probablemente la tercera se me olvidó. Pero la primera tiene que ver con esta calificación del adoptar las políticas. ¿Esa calificación es simplemente formularia entonces? O sea, tengo la política, tengo el modelo, tengo la estructura en la universidad, check, y eso es lo que informan a la CNA. Entonces, ¿eso habilita para iniciar el proceso de acreditación? La segunda... Sí. Después. Ya, pero es así. Eso lo informan en el informe CES. Sí, para la CES.
Sí, la CNA luego Sí, dice que tenga que hacer. recibimos las dos y de ahí te contesto mejor con Guillermo. Ya. La segunda es que ustedes en alguna parte de la presentación y en el dictamen hablan como del carácter garantista de esta interpretación. Em, no sé si les parece que es un riesgo llevar a una interpretación más formalista en algo que tiene efectos muy de fondo en la comunidad universitaria. Entonces, la pregunta tiene que ver con si esto va a suponer una intensificación de la fiscalización en todos los aspectos de implementación de la política, porque lo que podría ocurrir es que, ok, con este dictamen yo cumplo solo con tener los modelos, pero no sé, por ejemplo, no tengo la orgánica suficiente como para ejecutarlo, ¿ya? Que eso es lo que nos pasa un poco, sobre todo a las instituciones pequeñas, que los casos de la 21369 son muchos, o sea, la comunidad universitaria está usando mucho estas vías incluso para resolver conflictos, que eso es lo que también hay que incorporar en el quehacer universitario, digamos, porque no está pensado para eso, pero eso ocurre, ¿ya? Entonces, la segunda pregunta tenía que ver con eso, si esto va a suponer una intensificación de la fiscalización, porque, claro, como voy a tener el check por un lado, ok, ¿qué hago después con todo ese modelo? Y la tercera se me olvidó, efectivamente. Ya, no te preocupes, después si te acuerdas la puedes enviar. Ya, Gracias. primero respecto de la adopción formal para poder caer en la causal, ¿cierto?, del artículo 7, yo les comentaba de que hoy en día las instituciones todas cuentan con una política, tienen sus modelos, ¿cierto? Y eso ya no estamos en el escenario, quizá que podríamos pensar que estábamos en el año 2022, en el cual considerábamos que no sabíamos si existían instituciones que cumplían o no con esa política. Tampoco hay que sacar un poco el mito de que tampoco hay instituciones que tengan un papel que diga política, pero que en realidad su contenido es muy deficiente, porque no estamos en esa situación. Ya la superintendencia fiscalizó, envió oficios de recomendación, y hoy en día a través del programa de fiscalización nos pudimos dar cuenta que ya un número importante de instituciones sí tienen a nivel de adopción de política y a nivel de adopción de modelos más o menos ya están resueltos. Ese es el primer punto. ¿Qué es lo que quisimos transmitir con esto, con el dictamen? Nosotros vamos a seguir fiscalizando, nosotros tenemos una capacidad acotada de fiscalización y por lo tanto nuestros esfuerzos, como te digo, ahora se van a enfocar a la fiscalización de fondo, a la fiscalización de contenido, a la fiscalización de aplicación, porque esos son los problemas que tenemos hoy en día y esos son los problemas que hemos podido detectar a través de las denuncias, ¿ya? Eso no significa que nosotros hoy en día estamos diciendo, la verdad es que nuestra fiscalización es de forma, si usted cumple, te damos el check y no es así. Lo que nosotros hoy en día queremos es como ir reforzando los aspectos más de contenido y poder ir mirando también lo que dices tú, que la implementación de estas políticas, ¿cierto? Que la implementación de los modelos, que la implementación de la prevención se realice como está establecida en las instituciones. Entonces, significa, ¿cierto?, que nosotros entendemos la importancia de esto, pero también nos pasa para el otro lado, en el sentido de que una institución adoptó su política, ¿cierto?, realizó su estrategia de comunicación, tiene sus modelos, pero en realidad, por ejemplo, hay una cuestión que está muy débil, que es el diagnóstico. ¿Pero qué pasa cuando no tiene el diagnóstico? No tiene una política integral porque cumple con todos los requisitos, mandémoslo a la CNA para que no puedan acceder a la aplicación o no puedan adoptar. Nos puede llevar a ese escenario, y ese es el escenario que queremos transmitir, que un poco que queremos evitar, ya que los incumplimientos, no cualquier incumplimiento es el que va a pasar, ¿cierto?, a la CNA, en ese sentido. Y lo otro también de lo que nos comentaste, claro, efectivamente es una discusión el tema de los actos administrativos con efectos desfavorables y las sanciones administrativas. Nosotros creemos que tiene mucho más sentido esta interpretación en el sentido de que
hay dos instituciones que figuran como instituciones que se colaboran, pero que tienen competencias muy distintas de la otra, y lo cierto es también que la CNA no ha actuado y no actúa nunca, y no tiene dentro de esas funciones ser un ejecutor de sanciones que aplica la superintendencia. Entonces creemos que eso refuerza mucho más de por qué entendemos que este artículo es un acto administrativo con efectos desfavorables y no puede ser considerado una sanción estricta de las que aplica la ley, o sea, la que aplica la superintendencia, porque ahí tendríamos que aplicarla nosotros. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan Guillermo, que obviamente que es un tema doctrinal complejo. para los y que puede ser objeto de discusión. Creo que el dictamen va a ser bastante interesante para los administrativistas, entonces es súper valioso que una superintendencia vaya haciendo este tipo de análisis. Y me acordé de la tercera pregunta, para no quitarle más tiempo a Nicolás y a María Paz, creo. María Paz, sí. Cuando hablan de dilación en los procedimientos, porque lo que ocurre es que en los procedimientos, en la realidad, se van generando cuellos de botella. Por ejemplo, nosotros teníamos un tribunal de primera instancia colegiado, costaba a veces convocarlo, etc. Después la redacción de las sentencias también. La dilación en los procedimientos, ¿tienen ya como algún estándar? Porque es algo que también se está discutiendo bastante como en sede judicial respecto de la dilación de los procedimientos administrativos, ¿no? Por ejemplo, si estáis dentro de los 6 meses que habla la 19880 de un procedimiento, ¿les parece razonable? ¿Han visto algo ya como, no sé, extraordinario en las instituciones que pudiese servirnos como una luz de qué es lo que hay que estar pensando en un procedimiento razonable en cuanto a plazos? Nosotros lo que estamos mirando primero es que ustedes cumplan con lo que ustedes mismos se autodefinieron en sus normativas. Ya, o sea, nosotros invitamos a que las instituciones autorregulen y digan cuáles son los plazos que ellos se autoimponen, y por lo tanto a través de ese plazo que se cumpla, ¿cierto? Lo que yo digo es lo que yo también después aplico en el propio procedimiento. Ahora, lo que habla la ley es que estas de las dilaciones tienen que ser injustificadas. Entonces también ahí yo creo que hay una suerte de revisión más de mérito. Para nosotros, cuando sacamos la circular 1 al 2023, fue bastante complejo poder definir plazos, ¿ya? Y creo que eso pusimos un par de plazos en cuanto a lo que era el inicio de la denuncia, hicimos aseveraciones como que sea rápidamente, ¿cierto? Miramos mucho eso, pero en un principio a nosotros nos complica mucho por la heterogeneidad de las instituciones, porque hay instituciones que tienen direcciones de género, que tienen unidades de investigación y sanción, que están conformadas con personal exclusivo, pero hay instituciones que no pueden y que no tienen esa realidad. Entonces, estandarizar un plazo para efectos que le aplique a todas las instituciones me parece un poco injusto, ya sobre todo para las instituciones pequeñas. Entonces, lo que nosotros hoy en día estamos mirando, sin perjuicio de que podemos avanzar en establecer más reglas, es que lo que ustedes se autoimponen se cumpla, y que si hay una dilación que ya sea más o menos arbitraria, o que nosotros veamos que en realidad no hace mucho sentido, poder entender por qué pasa. Ya hay muchos casos que la fiscalización, nosotros miramos esto en este programa de fiscalización, y había muchos casos en que o sea, que las dilaciones eran porque en realidad por parte personal, o en realidad porque hubieron licencia, o en realidad porque tenían problemas en la investigación, porque estaban entrampados en ciertas cosas, y no porque hubiera una falta de preocupación en la tramitación. Entonces, eso también se tiene que ponderar, ya eso también nosotros lo ponderamos, y por lo tanto yo creo que, como te digo, el hecho de que una dilación sea injustificada es un juicio de mérito. Nosotros tratamos en la medida de ir mirando lo que ustedes autoimponen. Sí. ¿Ya? Tal vez solo acotar algo respecto a eso, porque claro, que son criterios en construcción, puede que a futuro hayan ajustes respecto de establecer algunos estándares en esta materia de dilación injustificada. Por el momento no los hay, pero sí en la circular 01 2023 hay ciertas claves de cosas que nos parecía relevante comenzar a revisar en esta etapa. Por ejemplo, el mantener un registro, que por eso vuelvo al punto de la circular en el 4
voy a buscar el punto, pero 4.3 me parece, que es 4.2, perdón, y 4.3C. Ya. Porque tiene que ver con, por ejemplo, relevar la etapa de la denuncia, establecer un registro unificado y centralizado de las denuncias, que en el fondo que no se pierdan denuncias, ¿ya? Ni se, comillas, escondan, voy a decirlo en términos coloquiales, pero escondan Se esconde el denuncias expediente. que podrían estar registradas, y si es que se aplican motivos calificados y en el fondo que son calificados por las propias instituciones, de desestimar, no iniciar, exista de todas formas una trazabilidad de eso, más allá que meterse en el juicio de fondo, porque entendemos que no es competencia de la CES hacerlo, digamos, sí verificar que existan estos registros y que exista justificación, digamos, Sí. eso. Ya, y, por ejemplo, poder atajar los casos más severos de descuidos o de vulneraciones, cosas que puedan constituir ya, traspasar lo esperado, digamos, en la tramitación de procesos de este tipo. ¿Sigamos programa? Sí. Nicolás Vera. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Primero, adherirme un poquito a las palabras que realizó Juan en cuanto al agradecimiento y la felicitación también por el análisis realizado en esta actividad por parte de la CES en este análisis. Y respecto de ello, tengo 3 consultas. Bueno, en verdad ya son 2 porque una fue recientemente respondida también con la pregunta que hizo Juan respecto a los plazos razonables que menciona la normativa, y eso ya queda claro. También me quedan 2 consultas, finalmente las que hago en este caso, que dicen relación con precisamente los informes que realiza la CES respecto del cumplimiento o los incumplimientos relativos a la ley 21.369. Y lo miro desde la otra vereda, finalmente. En el caso del cumplimiento, por ejemplo, de los criterios o de lo mandatado por la ley, esto también se informa tanto a las instituciones de educación superior y también finalmente a la CNA cuando ustedes realizan el respectivo informe, ya sea tanto en un proceso de fiscalización general respecto de la 21.369 o bien respecto de un proceso, por ejemplo, de fiscalización específico a cada una de las casas de educación superior respecto del cumplimiento o el incumplimiento. Esas son finalmente las preguntas y finalmente, ¿cierto? Hay un informe finalmente desde la vista del cumplimiento, porque ya quedó claro que respecto desde los incumplimientos se van a informar obviamente a la CNA y ustedes van a tener los respectivos registros y aplicar los procedimientos sancionatorios que correspondan, pero desde la otra perspectiva, ante el cumplimiento de ello, ustedes también informan tanto a la institución de acreditación, en este caso a la CNA y finalmente a la universidad. ¿Hay algún informe que lo avale finalmente ello? Sí, en el proceso de acreditación institucional tiene varias etapas y una de esas etapas, como yo les comentaba, es el denominado informe CES. Ese informe CES se construye en diversos aspectos, lleva temas financieros, como les decía yo, el estado de la institución, y eso se construye porque en muchos casos se pide información a la institución. Luego, cuando el informe se remite a la CNA, va en copia también a la institución de educación superior y se informa el cumplimiento, porque nosotros tenemos ya en nuestra base de datos, como yo les decía, quienes cuentan con una política integral en sus modelos, se informa esa circunstancia, entonces se informa el cumplimiento de la normativa y también se informan otras fiscalizaciones que nosotros podamos tener respecto de otras materias o de la ley 21.369 y si existen sanciones cursadas o no por esa materia. Eso se notifica a la institución de educación superior y además, obviamente, el proceso específico que dio origen en el 2022, que culminó con este oficio de recomendación, también se notificó que es un poco la misma información que después va al informe. Así que sí, todo eso se notifica a las instituciones. Sí, entiendo que eso recoge un poco la consulta del chat de Karina San Martín, que hace la pregunta a la superintendencia: ¿entregará observaciones o sugerencias a las instituciones antes de informar a la CNA? Nosotros entregamos en el proceso de retroalimentación,
las observaciones a los modelos. Ustedes ya los tienen. Si hay alguno que no tenga su oficio, nos lo puede pedir, nosotros se lo podemos volver a reenviar. Además, esa misma información es la que se entrega a la CNA, y hoy en día también las instituciones que tengan fiscalizaciones por estas materias también se va a entregar, ¿ya? Así que eso. Y reiterar también que vamos, para las consultas que estoy leyendo, que vamos a entregar la PPT. Ahora vendría María Paz. Hola, buen día. También agradezco mucho esta instancia porque nos sirve mucho para ir aclarando las dudas que en realidad se presentan en todas las universidades. De hecho, una de esas es que hace poco como que se generó un mito o una duda entre varias universidades y lo hemos comentado entre varias fiscales, de que supuestamente habría una fiscalización respecto de la demora de los procesos de investigación y, claro, una universidad habría informado de que le estaban pidiendo un avance de los procesos del 74.4%. Entonces, claro, eso como que alarmó a varias personas porque nos dijeron como ese rumor de que era un estándar ese porcentaje de avance en los procedimientos, y la verdad que, claro, tal como dice Daniela, hay distintos factores en todas las universidades, porque, por ejemplo, hay universidades muy grandes que tienen, no sé, 4 fiscales especializados que están dedicados a los procedimientos, y hay otras universidades donde solamente hay una persona. Entonces, claro, eso generó como una especie de pánico, y es bueno escuchar que sí van a tener en consideración esos factores que son homogéneos, ¿cierto?, de todas las universidades, y son distintas realidades, entonces es como caso a caso. Más que nada eso, corroborar si va a ser así o esto era como un mito que se generó en el pánico de un rumor. Es como el juego del teléfono. Bueno, el programa de fiscalización que se aplicó revisó las dilaciones de las investigaciones, pidió cierta información respecto de cómo se estaban tramitando. Entonces fue un procedimiento de fiscalización dentro de varias otras materias que se fiscalizaron. Entonces, efectivamente, nosotros sí hicimos esa fiscalización para ese caso. Ahora, nosotros no hemos establecido ningún estándar de avance, ningún estándar de cumplimiento, eso no es efectivo, y si nosotros lo hiciéramos, deberíamos hacerlo a través del ejercicio de nuestra potestad interpretativa. Ustedes pueden ver la circular en nuestro pronunciamiento, no hay, eso no es verdad, en el fondo no fue así. Más allá de, como les digo, que hubo esta fiscalización y que nosotros sí pedimos los expedientes para ver también cuánto es el nivel de cumplimiento de las disposiciones que ustedes mismos, como yo les decía, se autoimponen a través de sus reglamentos internos, de sus modelos de investigación y sanción. Entonces, no viene eso, y como les digo, nosotros tenemos una norma en la circular que dice que tenemos que hacer un seguimiento, lo queremos implementar, estamos evaluando, ¿cierto?, la factibilidad de poder hacerlo para que sea lo más fácil posible, no volver a llenarnos de planillas Excel y de oficio y de más trabajo burocrático, sino que sea una cuestión más tecnológica, con algunos puntos para detectar dónde pudieran haber infracciones. Nosotros también tramitamos denuncias por la 21.369. Entendemos lo complejos que son y las dificultades que hay de repente para poder fiscalizarla. Entonces, también tenemos un poco, por decirlo, el problema que puedan tener ustedes, pero lo que se va a ponderar siempre son los casos extremos injustificados, donde en realidad ya nosotros detectemos que hay una dilación, y además esto siempre va a ser posible de discutir en el procedimiento administrativo sancionatorio, y la discusión ahí va a ser, bueno, ¿es una dilación injustificada o no lo es? Porque es donde podemos entrar. Así que, no, quédate tranquila, como dices tú, María Paz, no es un rumor. Es solo un rumor, es solo un rumor. Del juego del teléfono. Muchas gracias. Vale. Nicole Ortega. Nicole. Buenos días. Sí, ahora puse el micrófono. Buenos días a todos los presentes. Hola. Bueno, más que nada, hola. Mi consulta va vinculada, bueno, también a los tiempos de demora. En el caso, por ejemplo, porque a nosotros nos llegó hace poco un caso, el funcionario que estaba siendo investigado ha arrojado su primera licencia médica. Entonces, mi consulta va, yo sé que la Contraloría ha dado dictámenes en los cuales dice que no obsta la licencia médica para continuar con el proceso, pero resulta que posteriormente muchas de las personas que fueron citadas y no comparecen en virtud de la licencia médica hacen la reclamación a la Contraloría. Entonces,
es a veces un ciclo de nunca acabar, entonces quiero saber más o menos si estoy en lo correcto en el caso de que tenga que citar a la persona investigada para que declare y no asista por la licencia médica. Entonces quiero una orientación más o menos de ese aspecto. Ya. Licencias médicas, tema contingente. Sí, Valesca. Además, bueno, sí, nosotros entendemos lo mismo que tú, que no hay un impedimento para poder citarlo, declarar. Hoy en día tenemos muchas vías que son de, por ejemplo, hacer citaciones a través de estas mismas plataformas, de poder concurrir al domicilio. Eso también lo hemos visto que es posible hacer. Obviamente también depende de la licencia, o sea, si un accidente que está más o menos, la persona no está un poco impedida de poder entregar una declaración, quizás esperar un poco, ahí si hay una dilación en ese sentido, evidentemente va a ser justificada, pero sí pueden tomar todas esas medidas. Yo creo que Nicole, no hay problema, y no vemos tampoco que pudiera haber un problema, como dices tú, de hacer esas citaciones con el objeto de dar curso a la investigación. Ahora, si hay negativa, ya entras en otros problemas, pero en términos de tu consulta específica no vemos ningún problema en que hagan las citaciones. También nosotros también internamente tenemos que hacer investigaciones sumarias, también ocupamos las plataformas de hacerlo por Teams, después generamos una minuta, o también he visto otros casos en otras instituciones que incluso concurren al domicilio de la persona que está con licencia para hacerlo un poco, no trabajar tanto y no complicarlo también de que pueda asistir. Ya, perfecto, muchas gracias. Dale. Escuela de Carabineros. Sí, buenos días a todas y todos. Bueno, nosotras con la teniente Hidalgo estábamos conversando acerca del rol fiscalizador que tienen ustedes en relación al modelo tanto de prevención como de investigación. Nosotros en Carabineros tenemos un reglamento de investigación y sumario, y también tenemos el reglamento de disciplina que establece las sanciones. Evidentemente nuestro modelo tiene que conversar con aquello, pero mi pregunta es: nosotros podemos solamente declarar en el modelo de investigación y sanción que nos vamos a supeditar a lo que tenemos ya en el reglamento de disciplina en cuanto a la reglamentación interna de Carabineros, o tenemos que obligatoriamente tener un modelo distinto que contemple la investigación también a nivel institucional. Mira, yo en principio tendería a pensar que lo ideal siempre sería que pudieran tener un modelo de investigación que cumpla, ¿cierto?, que tenga este enfoque, pero lo cierto es que si existe claridad en cuál va a ser el procedimiento, si hay remisiones a otros instructivos internos, yo no vería ningún problema, pero siempre es cierto que ese instructivo sea aplicable para poder realizar investigaciones en virtud de las causales que dice la ley, o sea, de abuso sexual, violencia y discriminación de género, que sea compatible y que también cumpla con todos los requisitos contenido mínimo que exige el modelo de investigación y sanción. Que la remisión sea clara en el sentido de que no exista duda cuál es el documento que aplica, y que ustedes también hagan un análisis respecto de ese reglamento, reglamento interno que ustedes tienen, y que puedan mirarlo con la circular y con lo que las disposiciones de la ley en cuanto a que cumpla con todo el contenido mínimo. Yo no vería un problema ahí, siempre y cuando, tanto para el denunciante, para el denunciado, para el fiscal que lleva la investigación, tenga claridad cuál es el marco normativo y cuáles son las reglas que tiene que cumplir. Ya, gracias. Y la segunda pregunta es: ¿dónde encontramos nosotros precisamente esos contenidos mínimos que debe tener el modelo? Eso está en la circular 1 del 2023, que está publicada en la página web, hay un desarrollo ahí, está la ley, la 21.369, ahí está el detalle, pero además está bien complementado en algunos aspectos en la circular. Siempre que ustedes puedan tener alguna duda respecto del alcance de alguno de las disposiciones, nos pueden pedir una solicitud de pronunciamiento a la superintendencia a través de la oficina de parte. Nosotros podemos complementar alguna disposición
que quizá requiera análisis, pero en general el marco normativo hoy en día es el contenido de la ley, está también la circular, y además la circular remite a un documento de orientaciones que realizó la Subsecretaría de Educación Superior, si no recuerdo, en 2022, que también ese documento es bien importante porque no es normativo, porque no es exigible, pero tiene orientaciones. Entonces tiene deseables de cómo se pueden cumplir estas obligaciones, y también podría ser un material anexo complementario que ustedes podrían ocupar. Ok, muchas gracias. Les podemos entregar también y les podemos enviar los documentos. O ponerlo en el chat. Agradecida. De nada. Loreto Villalobos. Hola, buenos días. Mi nombre es Loreto Villalobos. Yo soy la encargada de la Unidad de Investigación y Reparación del CFT Estatal Tarapacá. Y me llama poderosamente la atención un punto. Cuando hacían la presentación respecto del artículo 7, del tema de la sanción administrativa, puntualmente es una duda quizás un poco más abierta. Respecto, yo soy, como bien dije, soy la encargada de la Unidad de Investigación y Reparación. Hay un problema que se me ha presentado constantemente respecto de la obligatoriedad dentro del proceso de investigación. ¿A qué me refiero con obligatoriedad? Respecto de declarar. Porque si bien los funcionarios de la institución somos regidos por el Código del Trabajo, a estudiantes no tengo un documento que me garantice la obligatoriedad para que declaren dentro de un proceso de investigación. Y eso ha provocado que tenga demoras en el proceso de investigación, o en algunos casos he tenido que hacer el sobreseimiento respecto de que hay una especie de secretismo respecto de los estudiantes y los docentes y funcionarios respecto a situaciones que han ocurrido. Esto en virtud de la Ley 21.369. Entonces quisiera pedirles respecto si hay algún documento o algo que me pueda garantizar algún tipo de obligatoriedad, porque el único documento que puedo tener es respecto de el cumplimiento de la Ley 21.369 respecto de cláusulas que se incorporan en los contratos a los docentes, pero respecto de los estudiantes solamente tengo la obligatoriedad como deber de estudiante de cumplir con la Ley 21.369. Pero en los procesos de investigación, lamentablemente, ha sido muy complejo poder realizar esos procesos porque no tengo ningún documento que me garantice efectivamente, porque no los puedo decir de que se los declaren rebeldía, y esa situación existe en la misma Ley 21.369. Entonces, lamentablemente, esas situaciones están siendo recurrentes. Entonces, quisiera saber si hay algún tipo de circular o algo que me pueda, que pueda tener como una garantía respecto de eso, porque si bien está la Ley 21.369, la institución tiene un reglamento académico. El reglamento académico solamente se va a lo que es el deber del estudiante de cumplir con la ley, y hasta ahí queda. Y ese es mi punto, que lamentablemente quizás es un tema muy detalle, pero son situaciones que se han repetido en el tiempo y que lamentablemente con el modelo de prevención, la unidad de género, ¿qué hacemos respecto de esa situación? Porque a mí, como encargada de la unidad de investigación, me provoca trabas en el proceso de investigación, y que lamentablemente si me llegan a fiscalizar, esa situación la tengo que demostrar efectivamente por qué no ocurrió. Quizás es una pregunta muy detallada, Vanessa, pero es una situación que lamentablemente como unidad de investigación es un problema. Mira, sí, yo entiendo. Yo te sugeriría primero establecerlo como un deber en el modelo de investigación y sanción. Ustedes, si bien está el contenido mínimo que establece la ley, ustedes pueden también regular ahí mismo diversos aspectos operativos de su propia realidad institucional. La idea no es que todos los reglamentos sean iguales, sino que exista, como decir, una regulación que sea propia también de las problemáticas que ustedes están teniendo. Yo también lo incorporaría como un deber en el reglamento académico, de colaborar con las investigaciones, ¿cierto?, en pos de que se puedan esclarecer los hechos. Me parece que es pertinente que hagan esas modificaciones si es que es un problema que en la operativa están teniendo. Nosotros también tenemos ese problema acá, en muchos casos en que en realidad no contamos con información, o el denunciante hace la denuncia, después no contesta más, la institución no tiene mayores antecedentes de lo que estableció el denunciante, y eso es un problema, porque finalmente, como dices tú, no queda
la posibilidad de poder resolver el asunto, te quedas con una cuestión formal donde no tienes todos los antecedentes. Entonces yo te sugeriría que puedas hacer eso, no obsta que no es solo lo que, o sea, no es solo lo que dice la ley, ese es el mínimo, pero podemos avanzar mucho más en lo que son temas relacionados con poder completar y que los mecanismos que ustedes tengan finalmente les permitan poder ir destrabando ciertas cosas. Ahora, algo importante al respecto igual, que la ley 21369 establece la obligación también de revisar continuamente y periódicamente, evaluar el funcionamiento de los modelos. Entonces, en el fondo, también es parte de las obligaciones de las instituciones hacer este ejercicio que tú estás señalando de modo ejemplar y, por ejemplo, modificar sus reglamentos internos en aquellas materias en que le está impidiendo tal vez, o hay trabas para desarrollar de forma integral la ley. Eso también es una, y no es solo un deseable, sino que es una obligación de la ley 21369. Así que como recordar eso, que hay obligaciones de evaluación continua mientras esté vigente la ley. Esto es un ejercicio continuo. Sí. También, como sin perjuicio de todas las precisiones respecto puntuales que hacía Daniela. Sí, eso también yo creo que es importante, Loreto. Así que espero que lo puedas incorporar y yo creo que ahí te va a ayudar. Muchas gracias. De nada, Marianela. Hola, buenos días de la Universidad Austral. Creo que mi respuesta parece que está respondida con lo que acaban de decir. Pasa que cuando hay un proceso de investigación entre estudiantes, que eso de la licencia, quienes nos regimos por el Código del Trabajo, me parece que no se puede citar a declarar estando con la otra parte con licencia. Pero cuando es denuncia entre estudiantes, pasa de que alguna de las partes, generalmente la parte denunciada y generalmente en investigaciones por abuso sexual, ha presentado situaciones de salud mental, en algunos casos intentos suicidas, lo que nos lleva a pensar en suspender el proceso de investigación, pero nos queda la duda si aquello pudiese ser una causal para judicializar en contra de la universidad por parte de quien denuncia. Entonces la pregunta es si podemos incorporar en nuestra normativa una cláusula, un artículo que diga que en casos calificados de salud mental, tal vez un caso como extremo o un certificado que diga que la persona no está habilitada para sobrellevar un proceso de investigación de esta naturaleza, se suspenderá y si se suspenderá, como apelar a plazos razonables tal vez, no lo sé. O sea, yo pienso que pueden buscar como todas las medidas atendidas a su realidad que les puedan permitir que las cosas queden inconclusas o que queden con estas trabas que finalmente no les permitan poder avanzar. Yo creo que siempre está la posibilidad de poder establecer suspensiones en atención a ciertas condiciones que sean justificadas. Me parece que lo que tú estás contando a priori yo podría decir que son condiciones justificadas, y más aún que estén reguladas en su normativa interna, porque así también es mucho más fácil tener las reglas claras del juego de cómo va a funcionar y de cómo se va a realizar. Sabemos que someterse a este proceso, ya sea desde el punto de vista de la parte denunciante y denunciada, son procesos estresantes, son difíciles, tienen una connotación, ¿cierto?, importante dentro de las comunidades. Entonces, obvio que también eso puede producir. Así que, como les decíamos, esto es el mínimo, nosotros creemos que el contenido es mínimo, pero los modelos deberían apuntar a poder recoger su realidad y poder resolver sus problemáticas, sobre todo desde el punto de vista del modelo de investigación y sanción. Claro, porque también el problema parte incluso cuando la parte denunciada por abuso sexual es notificada. Y como estos procesos se demoran, tanto la parte que denuncia como la parte denunciada están mucho tiempo, una esperando que la otra persona la expulsen de la universidad y la otra parte pensando que no va a saber si puede seguir o no siendo estudiante y por un plazo importante de tiempo. Entonces, claro, eso genera consecuencias a nivel de salud mental. Eso es una otra parte, Marianela. Vale, Pamela.
Hola, voy a tratar de ser bien breve porque yo quiero tocar otro punto que me preocupa en relación a cómo se podría leer este documento que estamos analizando, que tiene que ver con la transversalización de la perspectiva de género. Y los avances que hemos hecho en relación con ese punto, pensando en que pareciera que hoy día la fiscalización, a diferencia de lo que sale en extraordinario, que tiene que ver con la obligatoriedad de los cursos y todo lo que ustedes sabemos en relación con ese punto, queda bastante como más débil en relación a lo que implica las fiscalizaciones. No sé si ustedes tienen una posición ahí, más allá de que hoy día estamos viendo y hay un foco muy fuerte en relación con el tema de las denuncias. Me preocupa ese punto porque es un punto que no es de menor tensión política al interior de las universidades, de cómo transversalizar. Esa es mi consulta. Yo en principio veo que este pronunciamiento no afecta o no impide, ¿cierto? Que primero que nosotros como superintendencia ejerzamos nuestro rol, como les decía yo, estamos recogiendo una práctica y estamos delimitando funciones respecto de cada uno de los organismos y estamos atendiendo hoy en día como superintendencia las problemáticas que hoy en día existen en lo que es la implementación de la ley 21.369. Yo creo que veo que hay varios avances, veo también que hay mucho por avanzar respecto de la fiscalización del contenido, la fiscalización de la tramitación de las denuncias. Hoy en día, si yo lo pudiera resumir, el gran problema que tenemos es la tramitación de las denuncias, son las investigaciones, son casos que por falta de pruebas se sobreseen después de harto tiempo, donde muchas estudiantes dejan, ¿cierto?, de poder, dejan de asistir a las instituciones, dejan de participar en su proceso educativo, ¿cierto?, renuncian, suspenden, con todos los impactos que eso tiene. Nuestro foco está ahí. Yo no veo esto como algo negativo, sino que veo algo como de ordenamiento de funciones y de atribuciones entre ambos servicios, recogiendo una práctica que ya existe y también recogiendo un compromiso de la superintendencia de seguir avanzando, pero en línea con lo que hoy en día está ocurriendo en las instituciones. Nosotros, por ejemplo, fiscalizamos las capacitaciones, nosotros vemos que hay problemas, por ejemplo, de que hoy en día los hombres se están restando estos temas y que cuesta seguirlos empujando. Por eso que estos temas tienen que ser permanentes, las capacitaciones tienen que ser permanentes, las actividades de sensibilización tienen que ser permanentes, pero también tenemos que ser conscientes de atender los problemas que hoy en día tienen las instituciones de educación superior y que es lo que yo te comentaba recién. Entonces, pasamos de un periodo de acompañamiento, ¿cierto?, de poder realizar retroalimentación, hoy día ya a ejercer un rol fiscalizador mucho más profundo. ¿Nos queda por avanzar? Sí, pero vemos que ahí está el problema. Hoy en día no está el problema que no tengan una política integral o que no adopten sus modelos, el problema es cómo los están implementando, cómo están investigando. Tenemos todo todavía que avanzar con las investigaciones con perspectiva de género, que eso hoy en día es un gran tema, donde hay que generar competencias en las personas que fiscalizan, que no siempre, que investigan estos casos, que no siempre tienen competencias relativas a lo que es investigación de perspectiva de género, requieren de mayor capacitación, tienen problemas operativos en cómo poder hacer las fiscalizaciones. Entonces me parece que yo lo veo como un avance y como un permanente compromiso de la superintendencia de poder seguir avanzando en todo lo que nos compete a nosotros, ya que es fiscalización del correcto cumplimiento de la ley 21.369. No sé si tú quieres complementar algo, ¿vale? Sí, es que creo que Pamela está poniendo el foco en el foco en la tendencia que suele haber en estas temáticas de que la atención se va prioritariamente, porque los procesos de investigación así lo provocan, digamos, a la investigación y sanción, al modelo de investigación y sanción. Y hay un análisis que también, como solo contextualizar para que se sepa en el fondo, que
estamos conscientes desde la superintendencia también de esa problemática, desde la perspectiva de la transversalización de la perspectiva de género, de que el foco suele irse al modelo de investigación y sanción y no a la atención que debe tener el modelo de prevención, ¿ya? Si es bien esto, solo complementar en el fondo que la superintendencia participa en la mesa técnica sobre la implementación de esta ley con otras instituciones del SINASES. Y estas temáticas que plantea Pamela precisamente están siendo planteadas en esa instancia. Ahora, ¿qué puedo decir? Complementando un poco lo que decía Daniela, efectivamente el esfuerzo fiscalizador ahora va a estar más centrado en la implementación real, no solo como en el cumplimiento formal de contar con estos instrumentos. Y por cierto que anotamos esto que señala Pamela de poder analizar de qué forma reforzamos la fiscalización del modelo de prevención. En el fondo, para no llegar a en el fondo, a poner todo el foco en la fiscalización de los hechos que ya ocurrieron, digamos, la fiscalización reactiva, sino cómo desde la superintendencia podemos tal vez potenciar el hecho de que los futuros planes de fiscalización se hagan cargo de forma más intensa de esto de lograr que mejore los modelos de prevención, ¿ya? Sí. Creo que con eso recojo un poco la inquietud de Pamela y se relaciona también con lo que señalaba Juan Guillermo antes sobre la intensificación de la fiscalización. Sí, ya. Muchas gracias. Karen. Hola, buenos días. Bueno, yo recién me vengo sumando a la unidad en la institución donde trabajo, la unidad de género, pero no soy abogada, ¿ya? Y hay algo que a mí me preocupa, yo soy profesora. Y hay algo que me preocupa mucho, y lo voy a hablar desde la perspectiva de profesora, desde otras instituciones de educación superior donde yo trabajo. Tengo la sensación y la percepción, ¿ya?, de que esto es como muy normativa y muy de ley. Entonces, creo que hay que separar las cosas. No digo que la temática no sea importante, porque creo que es muy importante, pero aquí hay cosas que no se han visualizado y tal vez hay conversaciones que no hemos tenido desde mi perspectiva de todo lo que he escuchado. ¿Qué pasa con la revictimización de las personas? O sea, ese es un tema súper delicado que siento que aquí también se pone en la mesa en situaciones tan complejas como a las cuales he tenido acceso como profesora trabajando en instituciones de educación superior respecto de una violación entre compañeros. La revictimización de esa situación, ¿cierto? Los temas que ya hablaron sobre salud mental y lo que eso implica, los intentos de suicidio. ¿Cómo uno aborda esa perspectiva también? Porque hay que ser súper cuidadoso y delicado con eso. Creo que también aquí hay que separar cosas que hay aristas que son penales y que se tienen que resolver fuera de la universidad, fuera de las instituciones de educación superior, porque la respuesta de los estudiantes generalmente a situaciones que son tan violentas es la expulsión de esta persona de la institución. Entonces, es como sí, pero aquí también hay otras cosas que resolver por otras vías. Entonces, a mí me gustaría saber dónde está esa delgada línea entre lo penal y lo académico y lo que se resuelve dentro de las instituciones y cómo se resuelve dentro de las instituciones, o si esto queda simplemente como un abordaje a nivel institucional y cada institución se hace cargo de cómo lo resuelve y separa aguas en este tema, o hay una mirada más macro respecto de cómo abordar estas situaciones, porque ya lo nombraron al principio algunas personas señalando que están utilizando la ley para resolver conflictos entre las personas. Entonces, ¿cómo hacemos esa separación de esta línea tan delgada para hacer entender también a la comunidad que hay cosas que se resuelven penalmente fuera de las instituciones de educación superior? Muchas gracias por tu observación. Solamente documentarte dos cosas. Lo primero es que efectivamente esta reunión tuvo por objeto, como lo señalé al principio, de poder hacer entrega de este pronunciamiento, explicar por qué se sacó, las implicancias que tiene. Entonces es una reunión muy concreta, jurídica, específica respecto del ejercicio de nuestra potestad interpretativa. Eso no obsta a que nosotros entendemos plenamente que existen diversas dificultades en lo que es la implementación de la ley 21.369, que podemos hacer muchos mayores diagnósticos a propósito de la implementación. La circular de nosotros
tienen una capita especial respecto de lo que es la revictimización. Sabemos que en la práctica es muy complejo y implementar mecanismos para poder cumplir con ese estándar. Sabemos también que esto se choca o impacta en todo lo que es el tema de salud mental, que la superintendencia también está abordando a través del ejercicio normativo de una norma de carácter general de salud mental en un campo específico, y por lo tanto también entendemos que las dificultades que puedan existir respecto de esta línea dentro de lo que es lo penal y la investigación que pueda tener una institución de educación superior. Yo creo que por eso la ley siempre señala que se deben reforzar, ¿cierto?, las acciones tanto de sensibilización a las comunidades estudiantiles, y eso es de carácter permanente, las acciones de comunicación a través de tanto de la prevención. Nosotros dijimos en la circular que el foco de la ley 21.369 es la prevención. Nos enfocamos en lo que es la investigación, que es la consecuencia, pero la ley tuvo un foco de prevención y por eso hay un modelo de prevención. Y ese modelo es el que tiene que ser el pilar en las instituciones para poder ir reforzando permanentemente, para poder ir entregando contención cuando se viven situaciones, sobre todo de delitos, de poder establecer cierta colaboración con toda la institucionalidad penal para poder colaborar con la investigación, entregar los antecedentes, ¿cierto?, que puedan haber, dan contención a esos cursos, a esas comunidades institucionales. Entonces, lo dije en el principio, esta es una presentación que venía a entregar lineamientos respecto a un procedimiento bien específico, en una materia bien específica de la ley 21.369, que es las consecuencias del artículo 7, pero eso no obsta a que no desconocemos toda la problemática y que con gusto podemos tratarla a través de una consulta o a través de un pronunciamiento, de una reunión específica, porque esta reunión tuvo por objeto poder entregar los lineamientos de ese dictamen. Eso más o menos lo que te puedo comentar, Karen. Muchas gracias. Cecilia. Cecilia, no te escuchamos. No se escucha, Cecilia. Nada. A ver si hay alguna otra pregunta del chat por mientras. Hemos compartido por el chat diversos documentos. La PPT faltaría, ¿cierto? La PPT falta. Ya, eso podríamos compartirla, pero hemos compartido distintos pronunciamientos. Cecilia, ¿no te podemos...? ¿Algo pasa con tu audio? No se escucha. No. Si quieres, puedes dejar tu consulta por el chat o lo podemos resolver después con... Sí, no se escucha. Sí, nada, no hay posibilidad de escuchar. Sí, sí. No. Ya. Bueno, quedamos pendientes de cosilla para quizás si podemos ver con ella después, o si quiere dejarlo por el chat. Voy a dejar en el correo de género. Ya, tenemos un correo también, la grabación quedó disponible. Les agradezco a todas y a todos por haber participado hoy en día, por sus preguntas, y les vamos a dejar enviado a través del chat toda la documentación que se habló hoy en día, las orientaciones, la PPT, la circular, nuevamente los pronunciamientos. Les agradezco mucho su participación. ¿Dónde queda disponible la grabación? Que aquí en esta misma reunión. Se puede descargar una vez que se termina la reunión. Ya, muchas gracias a todos por su participación y nos estamos encontrando. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.